En los últimos días he estado sintiendo una frase, un tema, que siento que será una palabra para nosotros a través de las siguientes semanas. Y esa frase es al otro lado. La Biblia habla mucho acerca de cosas al otro lado. Una vez Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del mar de Galilea. Sabemos que hay bendición y hay respuesta y hay victoria al otro lado de esos valles que a veces tenemos que pasar como personas. Sabemos que hay algo muy especial al otro lado del velo. Sabemos de que también hay milagros que suceden y ocurren. Y hoy vamos a entender un poco más de eso, de otro de esos ejemplos de al otro lado. Si tiene su Biblia, busca conmigo en el libro de Juan, el capítulo 21. Ese es un capítulo tan especial donde encontramos la historia de la reconciliación entre Pedro y Cristo Jesús. Es tal vez más conocido este capítulo por esa historia, pero hoy nos vamos a enfocar en otra historia, en un milagro que sucede al principio de este capítulo. Y nomás voy a leer un par de versos y después vamos a meternos profundamente en algunas cosas muy especiales aquí. En Juan 21, verso 1 dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, conocido como el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Este es un milagro precioso que Jesucristo, después de haber sido resucitado, antes de ascender de nuevo al cielo, hizo por sus discípulos. Hoy quiero hablarles del tema al otro lado de la barca. ¿Qué habían hecho? Habían pescado toda la noche. ¿Cuánto habían pescado? Nada. Eso es frustrante si has ido a pescar. ¿Qué fue la instrucción de Jesús? Echan sus redes al otro lado de la barca. Ahora, no nos cuenta cómo reaccionaron al principio. Parece que fueron obedientes hacia el instante y qué bueno. Pero yo me imagino que a lo mejor se sentían medio frustrados, ¿no? Hemos estado aquí durante toda la noche. Y ¿quién es este que nomás está ahí en la playa y dice, echen sus redes al otro lado de la barca? Como que, ¿piensas que hemos estado aquí durante toda la noche y no hemos pensado en eso? Ya lo intentamos 100 veces y nada ha sucedido. Pero gracias a Dios decidieron obedecer. Y cuando obedecieron, ¿qué pasó? Una gran cosecha. Es más, nos cuenta en este capítulo que fueron 153 que pescaron. Eso es mucho. Eso es una gran pesca ahí. Entonces, yo me acuerdo como niño de como 8 años, había ido un par de veces ya para ese tiempo a pescar, pero era de río o de lago. Y para un niño chiquito ir a pescar así, estar ahí 3 horas y agarrar 2 así pescados así súper chiquitos, no es lo más emocionante, ¿no? Uno quiere estar haciendo ruido y te dicen, shh, silencio, vas a asustar a los peces, ¿no? Entonces, una vez mi papá nos dijo, Steven, es mi hermano, Tim, ¿quieren ir conmigo? Voy a ir a pescar en mar profundo. Y dije, ok. Vivíamos en California en ese tiempo, yo niño como de 8 años y
Y había otra familia en la iglesia y un hombre y sus 2 hijos también iban a acompañarnos. Íbamos a ir los 6 a pescar. Entonces tuvimos que manejar como 1 hora para llegar a la costa. De ahí era salir en barco por como 1 hora y después finalmente empezar a pescar. Y yo no había pescado antes en mar abierto, yo no sabía cómo iba a ser. Y fíjate que precisamente era muy diferente a lo que yo había conocido antes. Porque nos dijeron, mira, esta es tu línea o esto es lo que vas a usar para pescar. Y noté que había 4 anzuelos en una sola línea. Dije, wow, eso es muy diferente. Y era larguísimo porque estábamos en un mar muy profundo. Entonces lo tiré al agua y yo pensaba, pues al seguro tenemos que esperar como media hora para que se despiertan, ¿no? Los peces están todavía despertándose, ¿no? Pero de repente dijeron, no, ya puedes intentar a ver qué sacas. Y lo saco del agua y había 4. Había pescado ya 4. Yo dije, wow, qué emoción, 1 en cada anzuelo. Entonces dije, voy a intentar otra vez. 3 minutos después, saco 4. Dije, wow, esto sí es emocionante. Para un niño de 8 años esto es acción. No es lo que yo pensaba como ir a pescar en un río o un lago. Entonces así seguimos. Mi hermano sacando 4, mi papá sacando 4. Estábamos pero emocionados y nos estábamos disfrutando tanto, pero al otro lado, nuestros otros amigos que estaban ahí, estaban en otra parte de la barca y ellos casi no estaban pescando nada y no entendíamos por qué. Y cada vez que tirábamos y después sacábamos la línea, ahí vimos por lo menos 4. Una vez lo saqué y había 5. 5 con 4 anzuelos, ¿cómo se hace? Es que uno estaba ahí en la línea y otro pez más grande vino a comerlo y saqué 5 con 4 anzuelos. Yo estaba pero feliz. ¡Wow! ¡Qué milagro! Y después empezamos a ver el montón ahí, el pescado que teníamos detrás de nosotros, porque nomás lo estábamos tirando ahí al piso cada vez que sacábamos más. Y nuestros pobres amigos allá, que apenas estaban sacando 1 o 2 a la vez. Y nos dimos cuenta que habían puesto un límite, 30 por cada persona. Y después entendí por qué. Porque es fácil sacarlos. Entonces nosotros teníamos creo que como 125. Y como éramos familia de 3 en ese momento, mi papá, mi hermano y yo, pues tuvimos que regalar el resto ya después de 90 a nuestros otros amigos. Eso sí fue divertido. Ir a pescar y agarrar tu límite y mucho más y decir, sí, perdón, me sobran. Y así regalándolo a los demás, eso sí es emocionante. Ir y estar ahí todo el día y no agarrar nada, que también me ha pasado, súper aburrido. Ahora, es aburrido cuando lo hacemos como un deporte. Imagínate cómo te sientes cuando es de lo que vas a comer. Cuando es tu forma de ingreso, que hubiera sido el caso para estos discípulos. Y Jesús llega y ellos se habían esforzado, habían intentado durante toda la noche y nada. Y nomás dice una palabra, al otro lado. Y de repente, lo que no habían agarrado durante toda la noche lo agarraron en minutos. Y eso es un milagro, una historia que está esperando para algunos de nosotros en este lugar. Que después de que has intentado y intentado y intentado y nada ha sucedido, Dios dice, intenta una vez más. Ahora hazlo mi manera, cuando yo diga. Y de repente vas a ver una cosecha enorme. Hoy quiero hablarte acerca del otro lado de la barca. Pero no nos vamos a enfocar tanto, tal vez, en el milagro en sí, en lo que sucedió, sino nos vamos a enfocar esta vez en las personas, quienes pudieron disfrutar este milagro.
Muchos asumimos de que esto fue entre Cristo y Pedro. Pero si examinamos de nuevo la historia, nos damos cuenta que nos da una lista. Dice en el verso 2 de Juan 21, dice, varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Hoy vamos a enfocarnos en estas personas, en quiénes fueron y por qué es interesante que ellos tuvieron la oportunidad de experimentar este milagro con sus propios ojos. Vamos a examinar la lista, pero vamos a comenzar al final de la lista y después vamos a terminar con el principio, con Simón Pedro. Entonces vamos a comenzar ahí al final. Al final dice otros 2 discípulos. No vamos a decir mucho de esto porque no sabemos quiénes fueron. Lo más seguro es de que no fueron parte de los originales 12 discípulos de Jesucristo, en contraste a Tomás y a Simón Pedro, a Natanael, los hijos de Zebedeo, que también fueron. Estos nomás fueron otros seguidores. Jesús, por supuesto, tuvo 12 discípulos, pero también tuvo muchos discípulos, si me pueden entender hoy. Discípulo es un seguidor. Había 12 en particular que la Biblia nombra, ¿verdad? Que era un círculo cerca de Jesucristo, pero había mucha gente que seguía las enseñanzas de Jesús. No sabemos quiénes fueron estos otros 2 discípulos. Ahí no nos vamos a enfocar mucho hoy. Vamos a regresar en la lista entonces a esta frase, los hijos de Zebedeo. Este evangelio aquí de Juan fue escrito de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de ellos fueron discípulos de los originales 12 discípulos de Jesucristo. Mateo, también conocido como Leví, y Juan. Marcos no fue parte de los 12, ni Lucas. Pero Juan sí fue. Él y su hermano, a veces llamado Jacobo, a veces llamado Santiago, sí fueron. Es más, Pedro, Juan y Jacobo fueron parte de un círculo aún más íntimo de Jesús. Dentro de los 12 habían 3. Y aquí vemos estos 3 aquí. Porque cuando dice los hijos de Zebedeo, Juan se está refiriendo a sí mismo y a su hermano. Juan es muy cuidadoso de no nombrarse a sí mismo en su evangelio. Entonces a veces dice el discípulo amado o el que Jesús amaba, ¿verdad? O a veces dice los hijos de Zebedeo cuando se refiere a él y a su hermano. Y eso es los hijos de Zebedeo. Tampoco ahí nos vamos a enfocar, pero quiero que entiendan quién estuvo ahí presente. Nos vamos a enfocar en estos otros 3, que es algo muy interesante. Comenzando con Natanael, de Caná de Galilea. Una de las cosas que sabemos acerca de Caná de Galilea fue que ahí Jesús hizo uno de sus primeros milagros, ¿verdad? Cuando cambió agua en vino, en una boda donde estuvo presente. Pero yo no sé cuánto tú sabes de la vida de Natanael. ¿Cuántas historias me puedes contar acerca de él y las cosas que hizo? Ahorita estás diciendo, ay pastor, no quiero verme mal, pero no viene a mi mente ninguna historia ahorita. No estás mal, estás bien, porque la Biblia casi no nos cuenta de su vida. Es más, es muy limitado las veces que su nombre es mencionado. Una de las veces que es mencionado es al principio de este libro de Juan. Te voy a mostrar lo significante de que él experimentó este milagro. En Juan 1:43 dice, al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, esta misma Galilea donde ocurre este milagro. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Verso 45 dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de Dios, de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael. Ahora, yo estaba pensando, porque su reacción fue de que él menospreciaba
a Nazaret como pueblo, ¿no? Esa fue la reacción de Natanael. Y estaba pensando en algún ejemplo de algún pueblo aquí en el Metroplex o tal vez en alguna parte del mundo, pero decidí no nombrar ninguno porque tal vez es donde tú vives o donde tú eres y te voy a ofender, ¿no? Entonces mejor me quedo bien con todos de esa manera, ¿verdad? Pero digamos, si hay un pueblo, una ciudad, dice algo, mira, esta fue la reacción, dice, ¿acaso puede salir algo bueno de? Y ahí tú pones el nombre del pueblo, de la ciudad, del estado, de lo que sea, ¿no? Aquí en Texas hay muchos chistes acerca de Oklahoma porque hay como una competencia entre Texas y Oklahoma, ¿no? Entonces, si fuéramos bien tejanos diríamos, Jesús vino de Oklahoma, ¿acaso algo bueno, algo puede salir bueno de Oklahoma? ¿No? Sería más o menos así. Pero esa fue la reacción de este hombre, Natanael. Después su amigo Felipe dice, ven y compruébalo tú mismo. Entonces verso 47 dice, mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Esto fue una profecía acerca de la ascensión que Natanael iba a ver un día. Lo encontramos en Hechos, el primer capítulo. Pero el enfoque en la historia de él es casi lo único que nos cuenta acerca de su vida. Es lo único significante, además de verlo listado en una lista a veces. Pero lo interesante es el verso 48, cuando dice, pude verte. El mismo hecho de que no sabemos nada de la vida de Natanael es la razón por lo cual hago énfasis aquí de que Jesús sí lo veía. Porque tantas veces pensamos que los milagros suceden para los famosos, para los superestrellas, los bien conocidos, los que tienen un montón de seguidores, los favoritos de Dios. Pero ese día, en el mar de Galilea, uno bastante desconocido, aunque fue parte de los 12, todavía medio desconocido, Cristo creo que quería recordarle una vez más, como ese día, cuando primero te llamé, hoy también te he visto ahí durante toda la noche, esforzándote, y estoy por hacer un milagro en tu vida. Lo primero que tenemos que entender hoy es de que el milagro al otro lado de la barca es para el que se siente no tomado en cuenta. ¿Te ha pasado que sientes que todos los demás reciben atención, pero tú no? No sé si has estado en algún ambiente muy especial, espiritual, donde a veces alguien está dando una profecía o palabra de conocimiento, sería hasta más apropiado explicarlo de esa manera. Es un don del Espíritu Santo cuando alguien tiene información, conocimiento de tu vida que no viene por medios naturales, es algo espiritual, es un don espiritual que nos menciona la Biblia. Y a veces dice, tú allá con ese suéter verde, Dios dice que yo vi esto y sé que esto sucedió y aquello, pero en tu futuro está esto y aquello, y ves la persona y dices, sí, ese soy yo, wow, ¿no? Entonces tú dices, tal vez Dios tiene una palabra para mí. Y después el que está ministrando dice, tú allá con el suéter amarillo, ¿no? Variedad de colores, estamos en primavera. Amarillo.
yo sé lo que tú has sufrido, lo que has pasado, pero así dice el Señor, y dices, wow. Y tú como que dices, Dios, por favor, dame una palabra. Y parece que todo el mundo, tus amigos, tus familiares, gente que conoces la iglesia, están recibiendo una palabra y tú no. Y dices, Dios, ¿por qué? Hoy Dios quiere decirte algo. Te veo. Siempre te he visto. Y te estoy tomando en cuenta. Y aun si sientes que todos los demás te están ignorando, yo no. Hoy cantamos una frase en este canto. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. Pude verte. Cuando nadie más te vio, pude verte. Regresamos al verso 2, a esta lista. Y nos dice, Tomás, que tenía el apodo del gemelo. Ahora hay una razón muy profunda, una revelación que les quiero explicar de por qué tenía el apodo el gemelo. Porque fue un gemelo. Muy bien, todos lo agarraron, qué bueno. No, pero también tuvo otro apodo, ¿verdad? También fue conocido Tomás, no solamente por ser un gemelo, sino, es para ver si estaban despiertos, ¿no? También se conocía por otras razones no muy buenas. Tomás tiene mala fama, pero también experimentó algo muy especial y es clave que él experimentó este milagro de la pesca al otro lado de la barca, porque hay algo muy curioso en la vida de Tomás. Y es más, ocurre en el capítulo anterior de donde estamos leyendo, a lo mejor fue unos días nomás, antes de este milagro en el mar de Galilea. Vamos a Juan 20, verso 24, dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, conocido como el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. ¡Wow! ¡Qué lista de requisitos está poniendo Tomás! ¿Quieres hablar de dudar? O sea, no dice, bueno, no lo voy a creer nomás porque ustedes me dicen, yo lo voy a tener que ver. No, ahí no para, dice, no solamente lo voy a tener que ver, pero lo voy a tener que tocar y voy a tener que checar las heridas, a ver, ¿este sí es el mismo Jesús o es otro? Es otro que se parece mucho. Yo soy gemelo, yo entiendo que tal vez hay otros que se parecen al uno al otro. Entonces, dice el verso 26, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Después nota lo que dice Jesús. Seguro Tomás está así nomás. Y nota lo que dice. Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Es que hay un poquito de Tomás en todos nosotros. Que decimos, es que, bueno, yo creo en eso de Dios y la Biblia y todo eso, pero así creer, así a todo dar. No, yo voy a tener que ver algunas cosas. Es que es fácil para ellos porque estuvieron ahí. O sea,
vieron con sus ojos, no leyeron en un libro, ellos vieron con sus ojos todo esto suceder. Y hay gente que dice, yo tengo que tener evidencia. Es la manera que nuestra cultura y sociedad procesa las cosas. La Biblia menciona que los judíos siempre están buscando señales y el poder de Dios, y los griegos o gentiles siempre estaban buscando la lógica. O muéstrame o explícame. O yo tengo que ver un milagro o tengo que entender exactamente por qué sí o por qué no Dios sana o no sana, por qué a veces contesta mi oración, a veces no, porque tenemos una mente, una mentalidad lineal, de lógica lineal se llama. Esto más esto siempre iguala a aquello. Fuera del contexto del matrimonio, que aprendimos que 1 más 1 iguala a 1, porque los dos forman una sola carne, y no eres incompleto si no estás casado, eres entero, pero 1 más 1 iguala a 1 en el matrimonio. Fuera de ese ejemplo, 1 más 1 iguala 2. 2 más 2 iguala 4. Eso es lógica lineal. Esto más esto iguala a aquello. Y nosotros queremos lo mismo con cosas espirituales. Queremos decir que tal vez, déjame entender, explícame cómo funciona esto de Dios y de sus milagros y de oraciones contestadas. Yo tengo que verlo o tengo que entenderlo. Pero nomás creer, porque tengo fe, eso me cuesta. ¿Sabe por qué? Porque hay un poco de Tomás en todos nosotros. Y por esto, Jesucristo decidió esa mañana hacer un milagro. Porque dijo, ¿quién anda por ahí? Ah, sí, ahí están esos amigos. Y ahí veo a los hijos de Zebedeo. También, ese es Natanael. Ay, siempre ahí medio escondido Natanael. Pero yo lo he visto. Y ahí está Tomás. Como Tomás lucha con creer. Le voy a hacer un milagro más. Yo sé que la semana pasada le mostré mis manos y la herida en mi costado, pero voy a hacer un milagro más con él. También vio ahí a Pedro. Pero vio a este Tomás. Uno que había dudado tanto. Uno que aunque los otros discípulos dijeron, no, Tomás, ¿por qué no me crees? Jesús estuvo aquí, lo vimos. Nah, se están exagerando. Si yo no lo veo, no sucedió. Lo que es real es lo que puedo tocar, es lo que puedo ver, es lo que puedo escuchar. Pero no más que ustedes me dijeron que piensan, no, yo quiero ver. Y me voy a asegurar de que es el mismo Jesucristo que vimos morir en una cruz. Y después tuvo este encuentro y empezó a creer. Pero Jesús también en ese momento dio una palabra para nosotros. Que decimos, ay, si yo hubiera nacido en los tiempos de Jesús, si hubiera visto el milagro de dar de comer a 5,000 con unos recursos bien limitados de pan y pescado, que fue lo que Jesucristo preparó esa mañana de desayuno para estos hombres. Si yo hubiera probado un poquito de ese pan cuando Él hizo ese milagro, entonces yo sí creería. Jesús tiene una palabra para nosotros hoy. Benditos los que creen sin verme. No te hace menos de que tú no fuiste uno de esos 12 discípulos de Jesucristo. Es más, hay una bendición adicional para nosotros que nunca lo hemos visto, pero creemos en Él. Hay fe para nosotros disponible hoy. El milagro al otro lado de la barca es para el que ha dudado. Todos hemos dudado. Yo me acuerdo una vez estando en Managua, Nicaragua, fue el año 98. Mi esposa estaba embarazada con Hannah, se quedó aquí en Dallas. Yo fui parte de un congreso, una conferencia muy grande ahí en Managua, Nicaragua. Y esa noche no me tocó predicar, me tocó ministrar en música. A eso nos dedicábamos mi esposa y yo en la primera parte de nuestro ministerio. Y
estuve en un teclado electrónico como este y igual estaba a ese lado de la plataforma y estuve ministrando y alguien predicó acerca de cielos abiertos. Fue un sermón pero poderoso. Cayó la presencia de Dios en ese lugar, terminó de predicar y dijo: Tim, por favor regresa, empieza a adorar, vamos a orar por la gente. El predicador dijo: vamos a formar 3 filas aquí. Dice: si tú necesitas un milagro financiero, ponte aquí en este pasillo. Eran 3 pasillos igual como aquí hoy. Dice: si tú necesitas un milagro de salvación o restauración en algo en tu familia, aquí. Si tú necesitas sanidad física, necesitas un milagro de sanidad en tu cuerpo, aquí, en este lado. Tim, por favor, empieza a cantar. Entonces empecé a cantar, empezamos a adorar, ya había un fluir y la presencia de Dios en ese lugar, y siguió y se formaron, esas 3,000 personas se dividieron en 3 filas. 1,000 personas aquí, 1,000 allá y 1,000 allá. Y el predicador junto con muchos otros pastores empezaron a ir uno por uno a orar por todas estas personas. La presencia de Dios estuvo ahí, yo estuve cantando, ministrando y de repente todo se apagó. Y eso es un shock, cuando no lo estás esperando, estás ahí tocando un teclado electrónico, estás usando un micrófono conectado al enchufe de la electricidad, bocinas, mucha gente, luces y todo, de repente todo se apagó. Ay, no puede ser, y como que todos se distrajeron por un momento y ay, ¿qué hacemos, no? Entonces, porque eran tantas personas en un lugar tan grande que yo no iba a poder hacerlo así acústico, gritar, ¿no? Cantando, gritando. Entonces dije, chequé con una mujer, dice: no se preocupe, pastor, tenemos aquí una planta, a veces le llaman, o un generador de electricidad, entonces vamos a conectarnos a eso. Dije: ay, qué bueno, gloria a Dios. Entonces dice: nomás danos como 2 minutos. Dije: ok. Entonces sí, de repente como 2 minutos después veo que las luces se prenden de nuevo, el sistema de sonido empieza a funcionar, el micrófono, el teclado se prende de nuevo y empiezo a cantar. Y todos empiezan a orar de nuevo, los pastores están orando, la gente está siendo bendecida y de repente se apaga otra vez. Dije: ¿cómo puede ser si estamos usando la planta o generador de electricidad? ¿Por qué? Entonces miro a Lugier y dije: ¿qué pasó? Dice: es que escuchamos que regresó ya la luz, la electricidad del gobierno de la ciudad, entonces decidimos cambiarnos de nuevo a eso para no usar la planta. Dije: no, hombre, ¿por qué? Para ellos era fácil, no estaban pensando en todo lo que iba a afectar. Entonces regresamos ahí y dije: ay, pues espero que no se apague otra vez. Bueno, duró como 3 minutos y se apagó otra vez, ¡fum!, todo. Y yo dije: por favor, hermano, dije, conéctalo de nuevo a la planta y no lo desconectan. Dice: ok. Lo conectó, todo se prende de nuevo, arrancamos de nuevo, Dios se está moviendo y se apaga. Y miré a Lugier y me dice: sorry, ¿no? Y yo me enojé. Yo no me enojo mucho, pero me enojé ese momento. Pero yo estaba en una plataforma y todos me estaban viendo, estaba como a ese lado de la plataforma. Y como cuando uno está a un lado de una plataforma, se para de una manera como centrado, ¿no? Mirando hacia el centro del lugar para que no esté así nomás mirando una sección. Pero yo no quería que todos vieran mi reacción, entonces di la vuelta, ¿no? Así. Y en ese momento hice una oración enojada. Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Porque yo sabía que algo especial estaba por suceder en ese lugar. Y literalmente mi oración fue: Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Y cuando doy la vuelta aquí, todos los demás estaban acá, formados en filas. Y miro a un señor solito sentado ahí en una silla de ruedas. Y Dios me dijo, cuando le pregunté: ¿por qué estás permitiendo esto? Dios me dijo: esta es la razón. Quedé así como medio confundido, como, ¿por qué, Dios? Y noté que estaba en silla de ruedas. Y yo pensando, pues, ¿por qué no se formó en la fila de oración para los de sanidad? Y después vi dónde estaba y dónde estaba esa fila. Y dije: imposible. No le iba a ser posible llegar a esa fila.
Jesús había visto a un Natanael que pensaba, nadie me ve. Estoy aquí olvidado, nadie me toma en cuenta. Y cuando lo vi a él me vio a mí, o sea, nos miramos a los ojos y me bajo de la plataforma porque sabía que iban a tardar un rato con la electricidad. Me bajo y me acerco con él y ya que empecé a caminar hacia él empezó a llorar. Y yo creo es porque se sentía recordado, de que no nos habíamos olvidado, en especial que Dios no se había olvidado de él. Y me acerco a él y empiezo a orar, le pregunto, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y él dijo, sí. Yo dije, yo también. Ahora quiero decirte que tuve así ese nivel de fe de que para mí no había duda de que Dios lo iba a levantar ese día. No, y es más, hermanos, yo creo que son pocas personas que tienen ese nivel de fe. Y si tú te has sentido inferior o menos, porque dices, no, es que el fulano cuando ore, o sea, como que va a suceder. Y yo digo, pues sí, pero que tal vez no, y que yo no sé, y tal vez cuándo, ahora mismo, a veces en un año, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? O sea, estoy siendo muy transparente con ustedes, es lo que todos estamos pensando, pero nadie quiere decir, porque no se ve muy espiritual. Gracias a los honestos que rieron, los demás religiosos, no se crean. Entonces me acerco con él y empiezo a orar. Y yo orando, sí, Dios, tócalo. Y yo pensando, ¿qué le hubiera pasado para que esté sentado aquí en silla de ruedas? Y yo pensando, pues espero que nomás se lastimó jugando básquet anoche, ¿no? Algo así sencillo, ¿no? Con el tobillo, algo. Pero me doy cuenta, no, este hombre no ha caminado en mucho tiempo. Me di cuenta después, cuando me contaron, que había sido 10 años desde que él había caminado. Empiezo a orar por él y él hace algo muy loco. Intenta pararse. Imagínate eso. Estamos orando por sanidad y se quiere levantar. Estoy bromeando. No me están siguiendo aquí el sarcasmo de lo que estoy diciendo. Se levanta y yo fui medio tentado a detenerlo ahí sentado. Y yo pensando, ¿qué va a pasar? Ahora cuando oro por alguien que quiere levantarse en una silla de ruedas, yo listo, que se va a levantar, ¿no? Pero ese día yo orando y me doy cuenta que se quiere levantar. Entonces dije, ok, pero yo estaba así como listo para cacharlo, ¿no? Cualquier momento. Y me doy cuenta que empieza a caminar y digo, y yo sabía que algo estaba sucediendo en el ambiente. Pero yo pensando, yo no soy un sanador. Yo no tengo el ministerio de sanidad física. Yo había orado por algunos antes en silla de ruedas y de que yo sé, no me contaron después. Yo no vi que nada pasó. Yo pensaba, pues mi don es predicar, o mi don es la música, o pastorear. Pero de sanar a gente, no, se equivocaron. ¿Dónde está Benny Hinn? Alguien llama a Benny Hinn, ¿no? Entonces, yo orando por él, se levanta y empieza a caminar. Y de repente escucho unos gritos. Y yo así como medio evaluando, ¿está pasando lo que estoy pensando que está pasando en este momento? Y cuando escucho los gritos, yo me asusté. Y me di cuenta que eran conocidos de este hombre. Estaban ellos formados en la fila, yo creo que en lugar de él. O sea, para orar por él, porque sabían que él iba a ser imposible que él llegara a esa fila. Entonces vinieron corriendo desde el otro lado del auditorio y él empieza a caminar y correr hacia ellos. Todos empezaron a llorar. Los demás, los otros 3,000, se dieron cuenta que algo acaba de pasar y el lugar se puso, hermanos, como algo que no he visto en toda mi vida. Yo también, o sea, yo dije, wow, mira lo que Dios acaba de hacer. Te voy a decir, amén. Quisiera yo decirte que cuando sucedió, pues yo dije, no, pues claro, sí, oramos que Dios te iba a sanar y Dios te sanó aquí. Mira, pues claro, obvio, ¿no? Quisiera yo decirte que nunca entró ningún pensamiento de duda. Quisiera yo decirte que esa mañana cuando me desperté,
que había yo experimentado un tiempo devocional así sobrenatural y que Dios me dijo, hoy tú orarás por alguien en una silla de ruedas y se va a levantar así. Y que yo dije, ok, ¿dónde está? A ver, Dios, muéstrame. ¿Quién? Alguien, encuéntrame a alguien en una silla de ruedas. Quisiera yo decirte que fue así. Yo no lo esperaba. Quisiera yo decirte que no, es que yo sabía, yo sentí, es que esa mañana, mi tiempo devocional, yo me di cuenta, o sea, yo no quiero jactarme, pero cayó la presencia de Dios desde esa mañana en mi closet de oración y a mí no entraba ninguna duda de que Dios lo iba a hacer. No, hermanos, no fue así. Y la razón que comparto esa historia es porque yo me di cuenta ese día que Dios hace lo milagroso a través de nosotros, no por quienes somos, sino a pesar de quienes somos. Y no porque tenemos una fe perfecta que nunca duda algo, sino porque tenemos fe muy pequeña, que también es una combinación de fe con dudas, fe con preguntas, fe con ¿y qué pasa si? Pero Dios nos recuerda, si tienes fe el tamaño de un grano de mostaza, vas a poder mover montañas. Tu fe no tiene que ser perfecto, porque el milagro al otro lado de la barca es para él que también ha dudado. Y Dios quiere hacer milagros en tu vida y no importa si sientes que todos los demás no te están tomando en cuenta, no importa, aún si tú has dudado en algún momento, el milagro no sucede por quién eres tú, el milagro sucede por quién es Él. Y es a través de su poder que suceden estas cosas. Terminamos la lista para terminar hoy y regresamos al principio. El primero mencionado ahí es Simón Pedro. Ya les mencioné que era un hombre que iba a hacer todo al 110%, ¿no? Si iba a seguir a Jesús, lo iba a hacer con todo. Si iba a fallar, fallaba con todo. Pero por lo menos echaba ganas, ¿no? Hacía todo con todo. Encontramos este relato de él, porque esto es lo que va a ser reconciliado después de este milagro. En Juan 13, verso 36 dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. Qué exagerado, Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dice, ¿morir por mí? Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces y dices que morirás por mí. Vas a negar que aún me conoces. Entonces brincamos al capítulo 18 de Juan, verso 17, dice, la mujer le preguntó a Pedro, esto fue cuando estaban interrogando a Jesús, diciéndole, te vamos a crucificar, y sus discípulos no sabían qué hacer, los romanos lo habían tomado, los judíos también, todos querían crucificarlo. Dice, la mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, contestó Pedro, no lo soy. Verso 25. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Verso 26. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja. Ok, time out. ¿Qué? ¿Pedro le había cortado la oreja a alguien? Sí, cuando vinieron a agarrar a Jesús. Este Pedro que dice, no, yo siempre te voy a seguir, nunca te voy a negar, yo moriré por ti. Saca su espada y corta la oreja de uno de los soldados. Y el soldado dice, ¡ah! Y Jesús dice, ay, Simón Pedro, otra vez. Y agarra la oreja y lo pega de nuevo al hombre.
cuando boxearon Evander Holyfield y Mike Tyson, necesitaban a Jesús ahí en ese momento. Pero bueno, Jesús ya sabía cómo es Simón Pedro. Ahora, es una cosa negar que conoces a Jesús con alguien que no conoce muy bien. Pero cuando alguien corta la oreja de uno de tus familiares, tú vas a recordar esa cara, ¿no? Y dice, ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Y una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Yo creo que esa frase, cantó un gallo, es uno de los momentos más trágicos en toda la Biblia. O sea, imagínate cómo se sentía Pedro cuando escuchó ese gallo cantando. Dijo, no puede ser, qué mentiroso soy. ¿Por qué abrí mi boca? Seguro los demás discípulos piensan, ¿y este dice cualquier cosa? Pero cuando llega el momento difícil, ¿dónde está Pedro? Negando. Yo creo que todos nosotros nos hemos sentido así. Nos da pena. Porque hemos hecho declaraciones bien grandes. Señor, yo nunca te voy a dejar, yo siempre te voy a seguir. Pero los demás saben. Los demás escuchan. Ahí en el trabajo, ahí en la casa. Tal vez has intentado como tomar un nuevo rol en tu familia. Ahora conozco a Jesús, voy a hacer cambios, ¿no? Y haces una gran declaración en frente de todos. Atención todos, por favor. Ya yo soy diferente. El hombre que conocieron ayer, ya ese hombre murió y ya he resucitado con Cristo, ya soy una persona nueva, ¿no? Y el siguiente día algo no te va bien, se te cae algo en el dedo de tu pie y dices algo y dicen, parece que regresó el hombre viejo, ¿no? Porque también hay un poquito de Pedro en todos nosotros. Queremos seguir a Jesús. Queremos hacer las cosas bien. Pero nos damos cuenta que tenemos imperfecciones, que hay cosas que están fuera de orden en nuestra vida. Esto no es para justificar ninguna de esas cosas. Pecado es pecado. No debemos de pecar. Pero recuerden, todos hemos pecado. Y la razón que existe la gracia no es porque somos perfectos, sino para cubrir esos pecados cuando pedimos a Dios perdón y tomamos una decisión de cambiar. Lo que no queremos hacer es cada semana pedir perdón por la misma cosa. Queremos crecer, queremos avanzar, queremos vencer, queremos progresar, queremos salir al otro lado de esa situación, ese vicio, ese pecado, esa adicción. Pero si nos hemos caído, como Pedro cayó, Dios dice, los milagros que voy a hacer en tu vida no son porque tú eres perfecto, porque tú lo mereces. No es así. Porque el milagro al otro lado de la barca es para el que lo ha negado también. Para el que ha fallado. Para la persona que reconoce que no es perfecto, pero anhela ser perfecto. Que reconoce que en sus propias fuerzas no puede, pero más que permitimos el Espíritu de Dios y la palabra de Dios renovar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos, tocar nuestro corazón, seremos cambiados y transformados cada día más a imagen de Jesucristo. Y el milagro de Dios no es para los superestrellas, no es para la gente que no tiene ninguna duda, no es para la gente que ha sido perfecta. Es para gente imperfecta como tú y yo.
Y tú pensabas todo este tiempo que tú tenías que ser calificado para recibir un milagro de Dios. Estoy aquí para decirte que los milagros de Dios no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Y por su gracia y por su favor y su misericordia, Él hace cosas milagrosas en nuestra vida. Hoy vamos a orar por milagros. Te voy a invitar a ponerte de pie. Y yo no sé qué milagro necesitas tú. Yo no sé qué estás enfrentando. Tal vez es algo financiero, tal vez es algo de salud. Tal vez es un milagro que necesitas en tu matrimonio. Yo no sé qué es. Y yo no tengo poder para resolver esa situación. Pero Dios sí lo tiene. Y Él está aquí. Y tal vez me va a usar a mí. Tal vez va a usar al que está a tu lado. Tal vez va a usar a otro líder o pastor aquí en esta congregación como un vaso. Pero no es por quienes somos nosotros, es por quién es Él. Y no es para que uno de nosotros diga, sí, es que yo oré por Él y mira, todo cambió. No, es para que Dios reciba la honra y la gloria. Para que Él sea alabado. Para gloria de su nombre, Dios hace milagros. Hay un milagro al otro lado de la barca para cada persona que está en este lugar. Y aun si has intentado 100 veces, si has pasado toda la noche, si Dios dice, intenta otra vez, si Dios dice, hazlo al otro lado de la barca, hazlo. Porque una palabra de Dios cambia todo en un instante. Y hoy es uno de esos momentos. Jesús está aquí. Y Él te está diciendo, tira tus redes al otro lado de la barca. Pero yo he intentado eso antes. Pastor, muchas veces he pedido a los demás que oren por mí. Y fueron muy amables. Y yo creo que lo hicieron con buenas intenciones y con fe. Y yo también tuve fe. Pero nada sucedió, pastor. ¿Por qué voy a intentar otra vez? Porque Jesús dice, intenta otra vez. Y si Él lo dice, lo vamos a hacer. Lo único que Él está buscando son personas obedientes a su voz. Y si Él dice, es tiempo de orar por esto, es tiempo de orar. Padre Celestial, en este momento sentimos tu presencia en este lugar. Como hoy hemos cantado y hemos declarado, hemos proclamado, tú estás aquí. El Señor está aquí. Como esa mañana que estuviste ahí en la playa del mar de Galilea. Dijiste, amigos, ¿han pescado algo? Y tú ya sabías la respuesta que no. Pero querías que ellos contestaran, no, hemos intentado toda la noche y nada. Hoy escuchamos tu voz que dice, intenta una vez más. Una vez más. Intenta una vez más. Y hoy levantamos nuestra voz y nuestro clamor y pedimos, Dios, por milagros. Tú conoces, Dios, los milagros de sanidad física que necesitamos en este lugar. Tú sabes, Señor, las situaciones financieras. Tú conoces, Señor, el estado de algunos matrimonios en este lugar. Señor, para ti no hay nada imposible y hoy levantamos nuestra voz en fe a declarar que tú eres un Dios sobrenatural, que tú eres Dios de milagros, que para ti no hay nada imposible. Señor, hoy abre los cielos sobre este lugar y derrama tu presencia, tu poder sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Toca a tu pueblo hoy, Señor. Restaura, sana, cambia. En el nombre de Jesús, a cada persona que en fe hoy está diciendo, Dios, aunque tal vez nadie me conoce y nadie me toma en cuenta. Dios, aunque a veces he dudado. Dios, aunque tú sabes que tantas veces te he negado y te he fallado. Hoy por tu gracia y tu misericordia te pido por un milagro. Hazlo una vez más, Dios. Tú estás aquí. Iglesia, levanta tu voz y tus manos conmigo. Si tienes algo de fe, aun si es el tamaño de una semilla de mostaza, alza tu voz y di, Señor, haz un milagro en mi vida.
Para esa cosa que parece imposible, para eso necesitas un milagro. Cuando algo parece imposible, es el momento cuando Dios puede actuar. Dios, para ti no hay nada imposible. Declaramos palabra de sanidad en este momento. Iglesia, repite esta oración después de mí. Padre celestial, abre los cielos sobre este lugar, sobre mi vida. Haz un milagro hoy. Para ti no hay nada imposible. Ponemos nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Él está aquí. Él está obrando. Aleluya. Gracias a Dios por su gracia, por su misericordia.